Buenas tardes, alumnos. Esta es la Cátedra de Derecho Procesal Civil y Comercial. Yo soy el titular de la cátedra, el doctor Gustavo Armando Obispo. Quiero presentarles un poco la materia en este primer video. Es una materia que se da en el segundo cuatrimestre del año. El cronograma lo diseñamos un poco para que vaya de acuerdo, digamos, con la cantidad de clases que tenemos. Tenemos un programa de 12 bolillas. Vamos a estar dando una unidad por cada semana. Después de la unidad número 6 tenemos el primer parcial, un recuperatorio, y luego de la unidad número 7 a la 12 es el segundo parcial con su segundo recuperatorio. Es la primera materia de derecho procesal que ustedes van a ver en la carrera de abogacía. Por eso es muy importante su conocimiento y su estudio. La bibliografía que vamos a manejar, que es algo muy importante, nos vamos a regir por este manual de Derecho Procesal Civil del doctor Lino Enrique Palacio, en la edición más actualizada que ustedes puedan conseguir, porque como ustedes saben tenemos reformas importantes de nuestro derecho de fondo, el Código Civil, en el año 2015, nuestro Código Procesal, también fue reformado recientemente, entró en vigencia el Código Procesal de la provincia del Chaco en el año 2017. Va a ser muy importante también que lo tengamos a mano al código, porque la intención de este curso justamente es no solamente que ustedes sepan derecho procesal general, sino que podamos concretar ese conocimiento, ¿no es cierto?, que podamos aplicar ese conocimiento a nuestra región, donde tenemos vigente el Código de la provincia del Chaco. Bueno, vamos a comenzar ahora entonces con el desarrollo de la primera unidad. Bueno, vamos a desarrollar la bolilla número 1, que habla de derecho procesal civil y comercial, su naturaleza, sus caracteres. Hablamos también un poco de las normas procesales, su diferencia con las normas sustanciales y de las fuentes del derecho procesal. Antes de dar una definición de lo que es el derecho procesal civil y comercial, me parece muy importante establecer la diferencia que existe entre las normas del derecho material y las del derecho procesal. El derecho material es el que regula la conducta del hombre en la sociedad. Dentro de lo que es el derecho civil, se regula la relación entre las personas y las de éstas con el Estado cuando éste actúa como una persona jurídica. En el orden jurídico material tenemos que identificamos cuáles son los bienes jurídicos tutelados, la vida, la integridad física, la propiedad, el honor, etc. El derecho de fondo también establece derechos y obligaciones y establece consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento de estos derechos y obligaciones. Por ejemplo, el artículo 1710 del Código Civil establece que toda persona tiene el deber de evitar causar un daño a otra. Y en el artículo 1716 del mismo código dice que si se infringe este deber de no dañar a otro, ello va a dar lugar a la reparación integral del daño causado. Es decir, si se incumple el deber de no dañar a otro, se crea una relación entre la persona que es damnificada, que pasa a ser el sujeto activo en esta relación, titular de un derecho a ser indemnizado, y por otro lado tenemos el autor del daño, que será el sujeto pasivo, que tiene la obligación de reparar el daño. La persona que es titular del derecho a ser indemnizado tiene la disponibilidad de ese derecho material, pero lo que va a tratar de lograr obviamente es de que se reconozca su derecho, ¿cierto? Buscará, digamos, de que se cumpla con esa indemnización. Puede ocurrir que el autor del daño reconozca espontáneamente su responsabilidad e indemnice voluntariamente a la persona dañada. Pero si no quiere hacerlo, estaremos en presencia de un conflicto de intereses, ¿no es cierto? Porque tenemos primero una persona que tiene un derecho a que se le pague una indemnización y por el otro lado tenemos el obligado que no quiere cumplir con su obligación de resarcir el daño. En ese caso, las partes pueden llegar también inclusive a una solución extrajudicial, a una negociación. Será un método
autocompositivo de solución de ese conflicto. Autocomposición porque las partes son las mismas que se procuran la solución al conflicto, pero si no, como les decía, el titular del derecho no va a tener otro remedio más que recurrir a la vía judicial para que se solucione dicho conflicto. Va a formular una pretensión frente a un juez, ¿no es cierto?, que va a ser el destinatario de esa pretensión, frente a un adversario que va a ser el obligado al pago, para que se instruya un proceso judicial en el cual el juez va a dictar una sentencia de mérito que pueda poner fin a ese conflicto aplicando las leyes de fondo. Y eventualmente el juez va a hacer cumplir también el fallo aún contra la voluntad del demandado. Todas las normas que le indican al titular del derecho qué debe hacer para reclamar esa pretensión, qué debe hacer para recurrir a la vía judicial, cómo tiene que presentarse ante el juez y cómo se va a desarrollar el proceso, son normas de derecho procesal. Es decir, las normas que le indican a qué lugar tiene que concurrir para presentar la demanda, cuáles son los requisitos y el contenido de la demanda, si requiere asistencia letrada, cuál es el plazo de prescripción de la acción, cuál va a ser el juez competente, cuál va a ser el tipo de proceso por el cual va a tramitar ese asunto, el contenido de la sentencia, etcétera, etcétera. Todas esas son normas instrumentales, normas procesales, dedicadas a hacer posible que ese derecho material sea realizado, sea efectivizado. Entonces, ¿qué es el derecho procesal? Una de las definiciones más completas es la de Hugo Alsina. Dice, es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo y su estudio comprende la organización del poder jurisdiccional, la determinación de la competencia de los funcionarios que la integran, la actuación del juez y de las partes en la sustanciación del proceso. Hay otras definiciones un poco más concretas que se refieren específicamente a uno de los aspectos fundamentales del derecho procesal, que es justamente el proceso civil. Por ejemplo, la definición de Eduardo Couture, que dice es la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas, denominado proceso civil. A la denominación derecho procesal le agregamos también civil y comercial para identificar cuál es el derecho de fondo en el que se basa la pretensión que es formulada por las partes. Nosotros acá en la provincia del Chaco tenemos como competencia material a la civil y comercial en forma conjunta. Hay otras provincias que tienen un sistema de justicia un poco más organizado y más tribunales, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, donde existen tribunales civiles exclusivamente y tribunales comerciales. Acá en la provincia del Chaco tenemos que la competencia civil y comercial se trata en forma conjunta. Inclusive hay juzgados en el interior, como por ejemplo en San Martín, donde tienen competencia civil, comercial y laboral inclusive. Para comprender la ciencia procesal tenemos que saber concretamente cuál es su contenido. Y para ello tenemos que saber cuáles son las nociones básicas del derecho procesal. Son tres. Primero tenemos a la acción. ¿Qué es la acción? La acción es el poder que tiene un ciudadano de poder reclamar ante las autoridades, de poder hacer valer una pretensión frente al juez, que va a ser el destinatario de esa pretensión, frente a un adversario, que va a ser la parte demandada, para que el juez resuelva esa pretensión en un proceso a través del dictado de una sentencia donde va a poner fin al conflicto y donde le va a otorgar la razón o no, declarando el derecho de fondo. Todo lo referido a la acción también vincula a las partes, a la legitimación, a la capacidad procesal, a la pretensión, a la asistencia letrada. Después tenemos otro de los elementos fundamentales del derecho procesal, que es la jurisdicción. La jurisdicción es la función estatal a través de la cual los órganos judiciales administran justicia.
involucra también todo lo que tiene que ver con el régimen de los magistrados, de los jueces, de los funcionarios judiciales, cuáles son sus deberes, sus facultades, sus incompatibilidades, lo que tiene que ver con la organización de los tribunales, con la competencia, con los criterios de distribución de competencia. Y después tenemos, por supuesto, al proceso. El proceso es el conjunto de actividades a través del cual el Estado cumple la función jurisdiccional. El proceso, veremos, existen distintos tipos de proceso, distintas clasificaciones, distintas etapas dentro del proceso, involucra todo lo que tiene que ver los actos procesales, desde los actos iniciales, como son diligencias preliminares, demanda, etcétera, los presupuestos procesales, todo lo relativo a los diferentes actos procesales. Dentro de lo que son los caracteres del derecho procesal, tenemos que decir en primer lugar que el derecho procesal es derecho público. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué el derecho procesal es derecho público? Si nuestro derecho civil es derecho privado. El derecho procesal es derecho público porque regula las relaciones de los ciudadanos y el Estado con motivo del ejercicio de una función pública estatal que es la jurisdicción. Por eso el juez se encuentra en una posición de preeminencia por encima de las partes. Tenemos al actor, que es el que formula la pretensión, y el demandado contra el que se formula esa pretensión, que sí están en una situación de igualdad, pero el juez está por encima de ellos, aparece en un plano superior al de todos los sujetos procesales y tiene autoridad para imponerle unilateralmente algunas cargas procesales justamente a las partes, cuya inobservancia obviamente va a venir en detrimento de su posición procesal, y también está autorizado para hacer uso de la fuerza pública, por ejemplo, hacer comparecer a algún testigo que no haya comparecido a la primera audiencia a través de la fuerza pública, a través de la policía. Por eso el derecho procesal es derecho público. Igualmente, las normas que regulan el proceso, que tienen que ver con la competencia, con la acción, son materia de orden público y las partes no están habilitadas para regular el desenvolvimiento del proceso de acuerdo con su voluntad. Después tenemos también que el derecho procesal es autónomo y esa autonomía se traslada en tres campos o en tres dimensiones. Tenemos autonomía legislativa, se produce cuando el legislador se halla en la imposibilidad lógica de aglutinar las normas jurídicas de una ciencia materia, de una cierta materia en algún ordenamiento antes establecido y debe agruparlas por separados. Nosotros obviamente tenemos un código procesal, ¿no es cierto?, que es actualmente la ley 27, la ley 7950, luego modificada por el digesto jurídico, como ley 2557. Ahí está nuestra autonomía legislativa. Tenemos autonomía didáctica porque dentro de los claustros de la universidad, ¿no es cierto?, se dicta esta materia en forma independiente del derecho de fondo, y tenemos autonomía científica, por supuesto, porque es una rama del derecho que tiene un objeto propio diferente del que constituye el objeto de otras ramas del derecho. También tenemos que el derecho procesal es derecho instrumental. Las normas de derecho procesal carecen de un fin en sí misma y solamente son un medio para lograr la realización de los intereses tutelados por las normas de fondo, como dijimos al principio, ¿no es cierto?, para establecer la diferencia entre normas procesales y normas sustanciales.